El Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia saluda a todas las personas que se conectan a esta transmisión y le da la bienvenida al lanzamiento del libro Mundos de Vida entre los Jóvenes de Medellín, Identidad, Espacio y Medios Masivos, del editor académico Darío Blanco Arboleda. Este libro hace parte de nuestra colección de investigación y de nuestro catálogo en acceso abierto. Hoy nos acompaña su editor académico y autor de algunos de sus capítulos, Darío Blanco Arboleda. Darío es antropólogo, especialista en cultura, magíster en ciencias antropológicas y doctor en ciencias sociales con especialidad en sociología. Actualmente se desempeña como profesor del Departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia y como miembro del Grupo de Investigación y Gestión del Patrimonio. También nos acompañan dos de los autores del libro, Ana Cristina Soto, antropóloga y politóloga, maestra en sociología política, quien actualmente trabaja en la gerencia de conocimiento del cliente del Grupo Bancolombia, y Adrián Restrepo Parra, magíster en ciencia política, doctor en ciencias sociales, quien se desempeña como profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia y es integrante de los grupos de investigación, hegemonía, guerras y conflictos del Instituto de Estudios Políticos y de RERSA del Instituto de Estudios Regionales INER. En la moderación de este encuentro nos acompaña Fulvia Márquez Valderrama, enfermera especialista en teorías, métodos y herramientas de investigación y magíster en educación. Actualmente es la investigadora local de un proyecto de investigación denominado Transgang, investigando las pandillas y los grupos juveniles de calle transnacionales como agentes de mediación, vinculado con la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Les damos la palabra a nuestros invitados y les recordamos a quienes nos están viendo que pueden realizar sus preguntas por medio del chat de Facebook. En los comentarios les dejaremos el enlace para acceder al libro en nuestro repositorio digital UDA. Desde allí lo pueden descargar de manera libre y gratuita. Adelante, profesora Fulvia. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, digamos, a dar un agradecimiento por la invitación y la oportunidad, digamos, de la lectura de este texto, Mundos de Vida entre los Jóvenes de Medellín, Identidad, Espacio y Medios Masivos, que me actualiza por lo menos a mí y me aporta mucho, digamos, como en la investigación que actualmente estoy haciendo. Y digo me actualiza porque yo creo que es el libro nos lleva, digamos, a unas diversas miradas de los jóvenes de Medellín, de sus mundos de vida, en, digamos, espacios y temas que no se habían, digamos, tratado o tratado de otra manera en años anteriores. Voy a plantear, digamos, como algunos elementos claves que yo encontré como en la lectura del libro, como para empezar la conversación, que me parecen, digamos, claves. De entrada les digo, me encanta pues que son 11 investigadores, 5 de ellos son mujeres. Eso me parece muy importante porque casi siempre, digamos, como las publicaciones, la investigación y todo eso de juventud, pues son, digamos, hombres o también desde una perspectiva muy masculina. Pues a mí, digamos, la lectura y el libro en esto, al verlo y al tenerlo pues ya para leer, porque lo imprimí, no quise leer, digamos, directamente en el computador, sino que quería, digamos, poderlo tener y rayarlo y resaltar, digamos, las cosas que me llamaran la atención. Digo, me emociona mucho porque que se hagan públicos estos resultados de investigación sobre las juventudes, sobre la juventud de la ciudad, pues porque nos permiten comprender, digamos, y conocer más esa diversidad de mundos juveniles y sobre todo en este libro, en la mayoría de sus textos, desde sus propias voces, desde sus espacios físicos, simbólicos, entre comillas, digamos, naturales, también los espacios construidos, los públicos y los privados. O sea, yo creo que aquí es muy importante ese tema del espacio, de la espacialidad. También, digamos, cómo se representan estos jóvenes, cómo se identifican, cómo expresan y qué consumen, proponen o no frente a diversos temas y problemas que están, digamos, planteados en el libro, que luego yo creo que más los autores nos hablarán de ello. Y
digamos, en palabras de Darío, quien hace la compilación de Darío Blanco, la compilación, comparto el propósito de que se busca, digamos, que en la ciudad tenga un mayor conocimiento sobre sus jóvenes y la interacción de ellos con otros adultos, pero también con otros jóvenes y otros espacios juveniles. Y otro elemento clave, digamos, que se acerca, digamos, al conocimiento de otros ámbitos, de otras prácticas, de otros espacios juveniles que no se habían tenido en cuenta de pronto, digamos, en otras producciones. Sobre todo en producciones desarrolladas o elaboradas desde miradas muy tradicionales o partiendo del problema. Cuando digo el problema, digamos, es como asuntos, como siempre lo hemos visto, que hay mucha producción sobre la drogadicción, el embarazo adolescente, las violencias, la delincuencia juvenil, pero digamos que lo nombro como problema porque así se ha planteado siempre, pero que acá en esta compilación de textos lo que se hace, digamos, es ampliar esas miradas y esas comprensiones más diferentes de la sexualidad, de los consumos, las identidades, los sueños, las propuestas de los jóvenes desde sus territorios y sus espacios, digamos, y sus entornos más cercanos, o más cercanos o habitados. Y también, digamos, todos los textos, digamos, planteados aquí por todos los autores y autoras van dejando unas pistas muy importantes para políticas públicas, para propuestas, digamos, desde esas otras miradas que aquí se plantean, que esto pues lo dejaríamos para la conversación. Entonces yo diría que pasemos entonces, esto es como un abrebocas de algunas cosas que encontré, digamos, en la lectura del libro que hoy se presenta. Yo pasaría, digamos, darle la palabra a Darío. Creo que esta pregunta es más para él. De ¿cuál es el origen de esta publicación, Darío? Digamos, ¿por qué o cómo? ¿Cómo surge y cómo se estructura? Sobre todo como nos lo plantea el libro, digamos, como en 3 sesiones fundamentales. Buenas tardes, Fulvia. Muchas gracias por acompañarnos y por, digamos, el honor de que de que hagas como la presentación y toda de alguna manera, la moderación de este evento. Antes de contestar, quiero agradecer al Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia, en particular a Diana Carmona, a Ana Cristina Soto, que nos acompaña hoy, igual a Adrián Restrepo, que me acompaña en esta presentación. Muchas gracias a todos por poder estar acá y poderles presentar este libro pues que como todos los libros, es un hijo y es muy grato para uno que finalmente entonces vean luz y salgan al público. Frente a tu pregunta, Fulvia, es un proyecto que data de 2016, donde lo delineé y justamente pues la idea era tratar como de generar un mapeo de los mundos de vida de los jóvenes, digamos, para ser justos y para ser francos. Desde que me vinculé al departamento de antropología, pues yo venía como trabajando estos temas, había acompañado muchos, digamos, muchos estudiantes que luego se convirtieron en colegas que habían trabajado muchas de estas temáticas. Entonces, ya más o menos para el año 2017 iba a tener yo un año sabático, entonces consideré que iba a ser como el proyecto que iba a tener para ese año sabático y desde el 2016 entonces iniciamos unas reuniones con un grupo de personas que venían, de investigadores que venían trabajando estos temas, tratando de delimitar, digamos, intereses, quién trabajaría o quiénes trabajarían qué temas, cómo metodológicamente cómo lo haríamos, acompañándonos todos. Teníamos reuniones periódicas donde, digamos, discutíamos según la temática que se iba a trabajar, digamos, qué metodologías podrían ser más sugestivas, tratando de establecer y unificar como un marco teórico, tratando de acompañarnos y sumar y hacer más denso el estado del arte. Y en general como discusiones de sintonización, de ponernos como un poco en el punto de la investigación de los demás y poder aportarnos los unos a los otros. Y así fue, digamos, durante
el trabajo de campo de la mayoría de estos capítulos se realiza durante 2017 y ya luego más o menos sobre 2018 pues ya estábamos con los procesos de escritura, de reescritura, de organización después de los comentarios de las evaluaciones de pares ciegos y todo esto. Bueno, hay una parte inicial que me parece, digamos, muy importante, que está trabajada por Darío y por Ana Cristina Soto, que a mí me parecería muy importante si Ana Cristina nos habla y nos da pues como una panorámica, como lo llaman ustedes, de la juventud de hoy, que yo creo que ustedes también hicieron contrastes, digamos, con la encuesta del 2000 que hace Colombia Joven, con el índice de desarrollo juvenil en el que yo tuve la oportunidad de participar, pero que muestra, digamos, cambios. ¿Hay cambios o no hay cambios? ¿O en qué? Fundamentalmente, ¿en qué aspectos se centran esas transformaciones, esos cambios o esas continuidades? Bueno, claro que sí, muchas gracias por la palabra, Fulvia. Bueno, yo les cuento un poco del proceso de la encuesta, antes como entrar en los detalles. Esta encuesta la hicimos a aproximadamente 500 jóvenes, en su mayoría mujeres, tenemos una representación del 60% de mujeres, entre los 14 y los 29 años. Consideramos, digamos, en la producción académica hay unas delimitaciones de edades, entonces quisimos más o menos coincidir con esas delimitaciones y también con las que habían trabajado las encuestas anteriores para poder hacer precisamente esas comparaciones. Nosotros lo hicimos, digamos, de manera virtual, entonces aquí hay un tema como de representación estadística, no es una muestra probabilística, sino que es no probabilística, entonces todo lo que ponemos ahí a nivel de datos queremos que sean entendidos como tendencias, ¿cierto? Porque pueden haber como críticas en tanto a la rigurosidad como el dato en sí, porque en realidad no es un censo, es una encuesta virtual. Entonces trabajamos distintos temas, queríamos hacer como un paneo, como tener una vista panorámica, precisamente así como se llama el capítulo, de qué es lo que está pasando con los jóvenes, cómo los podemos pintar. Entonces, en términos de la demografía, digamos que tuvimos un grueso de representación de los estratos 3 y 4, el estado civil, pues la mayoría eran solteros, una pequeña cifra, digamos, que ya estaban en unión libre o casados, y muy pequeña cifra del 2.3% que tenían hijos, de los cuales la mitad eran madres solteras. Aquí también quisiera hacer otra salvedad, y es que posiblemente nosotros hacemos la advertencia, podríamos tener un sesgo de comunidad por la manera en cómo fue difundida la encuesta. Tratamos como de que abarcara distintos, desde los respondientes iniciales, como que ellos por bola de nieve expandieran, difundieran esta encuesta, pero puede haber un sesgo de comunidad en comunidad estudiantil, ¿cierto? El grueso de los respondientes son entre los 19 y los 23 años, y estudiantes universitarios, el 60% de ellos. ¿Qué encontramos acá? Digamos, primera gran diferencia en esta parte demográfica frente a las creencias religiosas. En la encuesta del 2000, por allá nos decían los jóvenes que el 80% se declaraba católico, un 6% se declaraba cristiano, el 95% de los jóvenes decía que creía en Dios. Y en esta encuesta de 2017, los jóvenes nos están diciendo el 38% soy agnóstico, es decir, pues no creo en un Dios, en una doctrina específica. El 1.9% nos está diciendo mi visión de la religión es una cuestión mucho más espiritual, de un camino personal, de una perspectiva, digamos, como de equilibrio y balance con la naturaleza. Y el 19%, que es una cifra importante, nos están diciendo que son ateos. Y lo más, digamos, relevante de esto es que esa decisión o esa determinación de ser ateo la toman muy jóvenes, sobre todo, digamos que la mayoría en ese rango de edad de los 14 a los 19 años. Otro tema, y digamos de los grandes bloques que trabajamos en la encuesta, es la relación con el cuerpo. Hay una importancia muy preponderante en tener un estilo de vida saludable, una alimentación sana,
llevar un tipo de alimentación, digamos, como balanceada, aunque muchos se contradicen, digamos, tenemos unas preguntas de triangulación, hicimos 60 preguntas en esta encuesta y algunos entre el discurso y la práctica se traducen, pero al menos desde la intención, digamos que hay una tendencia hacia llevar ese estilo de vida más saludable. Aquí encontramos que a pesar, digamos, como de muchas transformaciones sociales, las mujeres sobre todo siguen sintiendo esa presión social sobre sus cuerpos, entonces son quienes más tienen esa tendencia y ese deseo, digamos, por las transformaciones corporales que implican ese cambio estético para mejorar su imagen corporal, entonces son quienes más están tendientes, digamos, a ciertas cirugías como la rinoplastia, como todos esos procedimientos que están encaminados a la reducción de grasa corporal. Frente a la diversidad sexual, encontramos una cifra también muy interesante. No tengo aquí de pronto el dato para comparar, pero entiendo que incrementó bastante, digamos, esa manifestación frente a mis preferencias sexuales como joven, y el 80% de las mujeres dicen soy heterosexual, de las mujeres dicen soy heterosexual, y el 75% de los hombres dicen soy heterosexual. Los demás nos están diciendo soy bisexual, soy homosexual, soy pansexual, y un montón, digamos, de nuevas formas de vivir la sexualidad. De hecho, este tema de la sexualidad, hicimos un bloque importante de preguntas donde queríamos entender cuál era la relación de los jóvenes con los padres frente a ciertas temáticas, y este es el tema que, digamos, se destaca más por ser aquel que no le importa a los jóvenes y los papás están de acuerdo, y en muchos casos ni siquiera hay lugar a discusión, ¿cierto? Hay un gran empoderamiento frente a la vivencia de la sexualidad. Que digamos que hace unos años pues no era así en una sociedad especialmente pues como tan conservadora como la nuestra. Bueno, exploramos frente a el hogar y las relaciones familiares, la situación económica. Aquí también hay un gran crecimiento en la situación económica. Evidenciamos que al menos el 71.6% de los jóvenes tiene un ingreso. Digamos, ahí encontramos que más jóvenes tienen ingresos, más jóvenes trabajan, más jóvenes tienen independencia económica o están en búsqueda de esa independencia económica, y menos jóvenes dependen totalmente, digamos, de los padres. A pesar de que tantos jóvenes tienen ingresos económicos, tan solo alrededor del 20% pues se puede sostener solo. Entonces, digamos que es un momento de la vida en el que combinamos el estudiar con el trabajar, y aunque ellos están buscando autonomía en sus ingresos, independencia económica para valerse más por sí mismos, y especialmente en los estratos más bajos, también para retribuir a sus familias y compensar, digamos, el esfuerzo que ellos hacen por acompañarlos, impulsarlos en sus proyectos. Digamos que esos ingresos no les están bastando todavía para tener esa plena autonomía, pero sí evidenciamos que hay un crecimiento, digamos, de ese aporte económico de los jóvenes, tanto para, digamos, subventarse ellos mismos sus gastos como para contribuir al hogar. También los jóvenes están participando mucho más en las decisiones del hogar. Encontramos como que hay hogares que se están transformando como hacia una forma mucho más democrática de la toma de decisiones. Los jóvenes empiezan a participar muy decididamente, aporten o no económicamente, ¿cierto? Entonces se sientan a discutir y toman las decisiones en familia. Hay un tema también que ha cambiado frente a la relevancia de ciertos temas. Antes la familia, en la encuesta del 2000, la familia ocupaba un papel muy preponderante. Alrededor del 30% de los jóvenes decían que la familia era muy importante. Esa cifra ha disminuido bastante. Hoy sigue siendo un tema importante la familia, pero no es tan importante como antes para ellos. Hoy cobran relevancia los amigos, el estudio, digamos que balancean un poco más como esas temáticas. Hay un hallazgo interesante que tal vez no es novedoso, sino que nos confirma también como la dinámica que surge a partir como de la estructura de las relaciones sociales, y es el hecho de que la manera en cómo está organizada nuestra economía está diseñada para que se perpetúe de tal modo en la economía de los jóvenes. Es decir, el 70% de los jóvenes viven con menos de 300.000 pesos, tienen un ingreso
inferior a 600.000 pesos y el 42.9% inferior a 300.000 pesos. Y mientras más alto el estrato en el que vive el joven, pues los ingresos que obtiene cuando empieza a laborar, también son mucho más altos, y digamos, la destinación de sus gastos, de cómo usa ese dinero, tiene que ver mucho más con categorías de ocio, de tecnología, de diversión. Entonces los jóvenes de estratos más altos ganan muchísimo más. El 50% de los jóvenes entre estratos 5 y 6 tiene ingresos superiores a 2.200.000, mientras que tenemos ese otro 70% que gana menos de 600.000 pesos, digamos, de la muestra total. Y los jóvenes de estratos bajos tienen que destinar ese dinero más a gastos de transporte, alimentación, a vivienda, contribuir en el hogar, mientras que los jóvenes de estratos altos pues pueden dedicarlos más a comprar aparatos tecnológicos, a salir a restaurantes, a comprar ropa, digamos, a otros temas como de consumo mucho más libres. Y bueno, te voy a dar espacio para que continúes con preguntas y luego podemos discutir sobre otros temas que en realidad es un capítulo muy grueso con muchos datos, mucha información. Sí, Ana Cristina, no nos agotes todo el tema por ahora. Bueno, yo quería resaltar, digamos, como otros dos elementos como importantes de la lectura que hice del libro, para dar paso enseguida a Adrián, y es que, mire, siempre hemos hablado sobre el concepto de ser joven. ¿Qué es ser joven? ¿Cierto? Y nos hemos quedado, digamos, sobre todo con unas construcciones muy reduccionistas. Yo creo que el texto, el libro, entre todos los textos, digamos, nos amplía ese concepto de juventud, y pues como ya lo han venido diciendo algunos autores, pues no se puede hablar de una juventud. Habría que hablar de juventudes en esa pluralidad, digamos, que son, y que creo que el libro también nos convoca a mirar esa pluralidad, digamos, que nos presenta. Y otro elemento muy clave, yo creo, que son los enfoques y las propuestas que hay allí en las investigaciones. Yo creo que predomina mucho la etnografía, y ustedes lo plantean desde la antropología y la sociología, un poco la etnografía urbana, y aparece la etnografía virtual. La etnografía virtual más como en la búsqueda y revisión de páginas en Facebook y esto, pero yo creo que la pandemia, y a mí me llamó mucho la atención esto de la etnografía virtual, porque yo creo que la pandemia a nosotros nos obligó a quienes teníamos trabajo de campo directamente, de ir a los barrios, de estar con los jóvenes y todo, reinventarnos, digamos, otra manera de hacer también ese trabajo de campo. Entonces yo creo que ahí son, resaltar eso, y sobre todo también donde se recoge la labor de los jóvenes a través de correlatos o a través de historias de vida, de esas narrativas, digamos, que ellos van haciendo sobre cada tema, sobre cada asunto, sobre su corporeidad, sobre los consumos, sobre la cocina, por ejemplo, que allí hay unas escrituras y unos textos, digamos, muy bonitos que nos presentan. Y entonces me parece que esto daría paso, digamos, a una pregunta que yo creo que no la repuede, claro, Adrián, que me parece, digamos, muy importante, y es como que a partir de esto, digamos, que aportes, tanto académicos y yo diría también como hacia políticas públicas, nos plantea, digamos, el texto en general, y yo diría que también tu texto en particular, que nos está hablando, digamos, sobre los nuevos escenarios de los jóvenes y sobre jóvenes consumidores, ¿cierto?, de marihuana. Entonces, Adrián, no sé si queda clara la pregunta, pero yo diría es un poco hablar sobre esos aportes, digamos, que nos deja el libro en general, todos los artículos, todos los resultados de investigación, y también y en particular desde lo que tú nos presentas en el libro. Buenas tardes, Fulvia, compañeros y público. Pues yo voy a dar como una primera opinión, porque creo que es una pregunta que es muy conveniente para el panel, para que lo conversemos, porque los aportes sí son en diferentes dimensiones, como tú señalas, en términos de conceptuales, por ejemplo, volver a revisar la manera de comprender el concepto de joven, juventud,
Lo que tú indicas creo que es un poco también lo que uno podría derivar a modo de conclusión del libro, es que hay juventudes y ese plural se hace muy importante. Entonces, a partir de ahí, yo creo que eso ya es algo que hay que resaltar. El hecho de volver sobre el tema y con otros enfoques, lo decías tú ahora en la presentación, Medellín ha tenido unos momentos de altibajo sobre la producción investigativa sobre jóvenes y creo yo que este libro era conveniente para volver a lo que tú incluso utilizaste, creo que la palabra actualizarse en cierta medida, sí, creo que nos pone en una Medellín muy del siglo XXI, cruzadas por la pluralidad, la diversidad, las tecnologías, y el libro muestra eso. Y creo yo que allí también habría, a propósito de tu pregunta y para agregarle otra para que conversemos aquí con los colegas, es en medio de toda esa diversidad, ¿qué cosa nos une? Que esa es una pregunta que hemos sostenido aquí en la ciudad también cuando empezamos a ver que había diversidad de lo que llamábamos culturas juveniles. Y sería también interesante empezar a mostrar qué es lo que hay allí, qué es lo que permitió el afloramiento de todas estas diversidades y si en medio de esa reivindicación de la particularidad, pues hay cosas que los junta como jóvenes, reivindicando cosas para la ciudad, porque creo que esa es otra dimensión que, siguiendo también tu inquietud en términos de política pública, pues el estudio controvierte lo que son diagnósticos y es muy interesante ya cuando uno dice que hay problemas sobrediagnosticados. Muchas veces no es que estén sobrediagnosticados, sino que el ángulo del diagnóstico sigue siendo el mismo. Lo decías tú ahora, por ejemplo, con el tema de drogas y por ahí derecho, entonces aprovecho para hablar un poco de mi contribución al libro, donde muy generosamente Darío me invitó a participar con la investigación. Allí tú puedes ver que el abordaje lo produce el mismo sujeto de estudio en la medida en que ellos se reivindican desde unos enfoques y unas concepciones distintas a la de el joven adicto atrapado por la drogadicción y que va a terminar siendo indigente y tirado en una calle. Entonces, a partir de ahí, desde el mismo enfoque se empieza a controvertir, o como lo dicen ellos en su consigna, la mata no mata, pero el policía sí. Y entonces hacen un giro muy interesante para discutir el enfoque de política de drogas, porque lo que señalan los activistas del movimiento canábico, en su mayoría jóvenes, es justamente que el problema es más que el consumo de las drogas, el enfoque de la política y la concepción sociocultural que hay sobre eso, especialmente sobre un tipo de drogas que se declaran ilegales, porque hay otro tipo de drogas que están socialmente aceptadas. En realidades como las nuestras, pues el tomar el aguardiente, la cerveza, cuando se habla de adicción, difícilmente la gente piensa que se puede ser adicto a este tipo de sustancias, sino que inmediatamente se piensan cosas como la marihuana, la cocaína. Entonces, el enfoque, ahí hay un quiebre en ese enfoque y controvierte enfoques muy tradicionales de política pública, como tú ahorita también lo señalabas, creo que muy pertinentemente, sobre ver siempre el problema desde el enfoque de la adicción y entonces medidas muy cargadas de prohibicionismo, incluso en su dimensión educativa, porque es regida sobre la idea de un mundo libre de drogas, que los chicos no conozcan las drogas o no se junten las drogas, y resulta que el mundo de hoy es el siglo XXI, lo que algo muestra de manera más o menos evidente con los datos y la investigación es que las drogas llegaron para quedarse y que esa consigna que se instaló desde los años 60, un mundo libre de drogas, es una consigna que tiene un carácter de fanático. ¿Sí? Es imposible un mundo libre de drogas. Todos los estudios, incluidos los de las mismas instituciones, y para ir entrando pues, en detalles sobre política pública a nivel internacional, nacional y local, la ONU presenta los informes de consumo y política de drogas y todos los indicadores que ellos se proponen bajar terminan siempre superados por la realidad. Es decir, entonces vamos a bajar el número de consumidores y cada vez hay más. Vamos a bajar el número de hectáreas cultivadas a propósito de nuestra coyuntura con glifosato y hay más hectáreas. Se diversifican las drogas. O sea, todos los objetivos declarados de esa política son francamente un fracaso.
Entonces, a partir de allí también hay sectores, ya no solamente los jóvenes que salen a la calle a reivindicar su derecho al consumo, sobre la idea que el enfoque de política de drogas de prohibición y demás es el problema. Entonces, con esa concepción ya empiezan no solamente a controvertir el enfoque de las instituciones, sino también la concepción sociocultural, que en sociedades como en las nuestras son muy problemáticas porque han llevado, por ejemplo, a la eliminación física de consumidores. O sea, los grupos de limpieza social que tiene este país, y no solamente grupos de limpieza social, sino actividades de limpieza social ejercidas por grupos de naturaleza política, por ejemplo, guerrillas, paramilitares, incluso mismas fuerzas oficiales, sobre la idea de ganar ciertos grados de legitimación, han asesinado consumidores de marihuana o viciosos, como los llaman, sobre la idea de ese mundo libre de drogas, de que el mal ejemplo no vaya a cundir, de que mi hijo no sea adicto porque el mal ejemplo aparezca. Entonces, este movimiento empieza a expresar eso y el estudio particularmente lo recoge y señala eso. Mira, eso es una cosa muy interesante para debatirle, porque entonces le dice a los formuladores de política, oiga, es que la manera en que estás viendo el problema ahí ya hace una dificultad. El principio mundo libre de drogas genera un problema grandísimo al lado del principio de las drogas llegaron para quedarse, y el asunto es aprender a convivir con ellas, educar y formar, que no equivale a hacer pues promoción de las drogas, de que todo el mundo tiene que probarlas o experimentar con ellas. Entonces, de ahí se derivan recomendaciones de políticos, los podríamos derivar, y creo yo que en cierta medida, Fulvia, y cierro con esto para darle paso a los colegas, lo podríamos estar viendo ya en Colombia. No porque el libro tenga ya ese impacto, pues que es demasiado, que apenas lo estamos presentando para decirlo, pero en el marco de los movimientos de jóvenes y de lo que los lectores pueden encontrar en el libro, no solo en el capítulo de cannabis, sino en los otros capítulos que tiene el libro, es justamente que se están formulando propuestas en esa clave. En el caso de cannabis, y cierro con esto, pues el país en este momento ha registrado 2 proyectos en el Congreso sobre la idea de legalizar la marihuana con fines recreativos para adultos, porque recordemos que aquí en Colombia ya desde el 2016 se legalizó la marihuana con fines medicinales. La discusión está sobre la marihuana para adultos, pero ya escalamos al nivel de Congreso, que esto en los años 90, tú sabes que esto era imposible hablar de esto, estamos en plena guerra con los carteles, y ahora justamente la idea de con una concepción diferente del problema viene intentando que los generadores de decisiones pues ya también vayan en esa clave. Y recientemente, esta semana, estuvo la discusión en el Congreso, en el Senado, sobre el proyecto para legalizar la hoja de coca y los derivados de ella, entre eso la cocaína. Entonces creo que eso también son indicadores muy importantes del giro que se tiene que hacer en políticas públicas y particularmente en el caso de jóvenes, de cómo asumir problemas como el consumo de drogas y no solamente eso, sino los otros consumos y expresiones y actividades que el libro recoge. Ok, Adrián, sí. Yo creo que lo que nos convoca Adrián, digamos que esta última pregunta no solo era para él. Darío, digamos, nos puede plantear, digamos, como que aportes académicos, sobre todo que él hace la compilación y conoce, digamos, como los textos de todos los investigadores e investigadoras, y que ahí hay una cosa que a mí también me gustaría resaltar y que a mí me fue llevando a los 90 y me volvió a traer acá. O sea, yo empecé en 1990 a trabajar con jóvenes sin saber absolutamente nada. Me fui, digamos, a las comunas con la mirada del no nacimos pa' semilla y el no futuro, y casi que muchas de las cosas que hacíamos era más de contención, de control, de parar un problema, digamos, que tenía la ciudad muy fuerte y que se concentró la mirada, digamos, en la juventud. Y lo que yo me encontré, digamos, cuando llegué a esos espacios barriales, a esos contextos, a relacionarme de manera directa con estos jóvenes, me encontré una diversidad de jóvenes, totalmente, o sea, desde la organizados desde la iglesia, desde el arte, del otro, solo que por la misma violencia y el contexto, pues estaban un poco retraídos, y que fue la posibilidad de que salieran, digamos, y pudiéramos conocer
Y ahí, digamos, lo de Muchachos a lo bien, que se trabaja en lo de la cultura, pues, la TV y el cine, en el texto, digamos que nos presenta Simón es Puerta. Simón. Simón Puerta, a mí me parece, digamos, muy sugerente su análisis, pero también convocaría, digamos, como lo dice nuestro amigo que nos habla de la culinaria, es Luis Alfonso Ramírez, que también lo decía, bueno, hay que entender el contexto en que ONGs como el IPC, la Corporación Región y todo estuvimos trabajando en esos momentos, que se dieron cierto tipo de propuestas y cierto tipo de políticas, digamos, entre comillas, que hoy ameritan, digamos, ser remiradas, resignificadas, valoradas de otra manera. Entonces, a mí me parece que ahí hay una cosa, este texto también tiene, así no se lo plantea directamente, un asunto muy en perspectiva histórica, o sea, es mirar también ese pasado, pero también es, digamos, cómo está hoy este presente, pensando en una perspectiva de unas mejores oportunidades, digamos, y de construcción de convivencia y democracia en una ciudad como Medellín, ¿cierto? Dale. Fulvia, voy a sonar horrible, pero no sé qué me preguntaste. ¿Qué quieres de qué quieres que te hable? En general, digamos, de los aportes como de cada capítulo. Sí, pues de los que quieras, digamos, resaltar, o si son, digamos, aportes que en general tú recoges del Ok, texto, listo, no, en lo sí, académico y en lo de políticas públicas, ¿cierto? Porque yo perfecto. creo que hay una apuesta también del libro de que ese conocimiento, esa panorámica que se construye en la juventud, esa en diversidad, pues aporte también, digamos, en ese terreno. La, entonces te agradezco la pregunta porque me permite, digamos, hacer honor a las colaboradoras y colaboradores que no nos pudieron acompañar hoy por un tema como de tiempo, espacio. Entonces, me permite entonces contar un poquito más sí, como lo que aporta el libro en los distintos capítulos. Eh, hay un primer capítulo, digamos, después de todo esta perspectiva que logra Ana Cristina conmigo en la parte más estadística. Ya digamos en los bloques, hay un primer bloque que es sobre el espacio, que inicia con las colegas Rubiera Arboleda y Laura Hernández, que van a hablar de el centro de Medellín en una trama con el espacio y el cuerpo. Ese capítulo es muy interesante, o a mí me sirvió mucho, digamos, o me generó unos diálogos muy interesantes, porque lo que plantean las autoras frente al centro es que ese centro de Medellín es el espacio de la diversidad, es el espacio democrático, es el espacio donde todo el mundo puede llegar, es un espacio muy duro, muy competido, muy violento, con legalidad y paralegalidad, que es un centro de día y otro centro de noche. Al mismo tiempo es un centro que está estigmatizado, que materializa el miedo, que para muchas personas, digamos, genera distancia, pero por lo mismo es el espacio donde puede llegar cualquier persona que no tenga un sitio a donde ir, que tenga problemas, que tenga que salir del barrio, que tenga problemas con la familia. El, el último espacio donde va a llegar a parar muy probablemente será el centro de Medellín. Entonces ellas logran un mapeo a través de los cuerpos y a través de distintas como disposiciones corporales, eh, mostrarnos esa diversidad y esa riqueza y ese orden como de heterogeneidad que tiene el centro. Y mi propio aporte digamos, para el libro, que es un capítulo sobre jóvenes de clase alta, está justamente en las antípodas. Entonces, esos dos capítulos a mí me parece que hacen una sinergia muy interesante y se contrapuntean de manera muy interesante, porque los jóvenes de clase alta van a decir, hay un texto como del año 99, que es Arriba también hay jóvenes, eh, creo que lo publica la Alcaldía de Medellín, tú eso lo debes saber bien, Fulvia, y dicen en el texto, algunos jóvenes de clase alta, eh, el centro son las axilas de Medellín, es como una degradación ir al centro, y yo voy a encontrar lo mismo
Entonces, en este caso, sí, casi 20 años después voy a estar encontrando exactamente los mismos discursos de parte de los jóvenes de clase alta, que sus espacios no son heterogéneos, sino buscan ser homogéneos. Y entonces, si el centro es el espacio de la diversidad, los espacios de los jóvenes de clase alta son los espacios homogéneos, son los espacios cerrados, son los espacios de la distinción, son los espacios de la segregación urbana, que en últimas reflejan muy bien lo que es esta ciudad de Medellín. Una de las ciudades, es la ciudad en proporción con más ricos en Colombia. Tiene el doble de ricos en proporción que Bogotá. Entonces, pensar si es una ciudad con tal cantidad de ricos, pero es una ciudad tan segregada, entonces, ¿cuáles son las estrategias y cuáles son las dinámicas? Entonces, pues las dinámicas en última instancia van a ser eso, van a ser separarse de los demás, va a ser aislarse. Y algunos, la mayoría, digamos, de los jóvenes, de los entrevistados con los que yo estuve, me decían, pues los espacios nuestros son El Poblado, Ciudad del Río, Llano Grande y ya. Y a Laureles iremos a comer, si es posible, digamos, a ir a comer y rápido, digamos, y les queda lejos. Entonces, ahí lo que yo encontraba era que más o menos usan el 6% de la ciudad. Si miramos esto como en kilómetros cuadrados, qué porcentaje usan los jóvenes de clase alta, pues será un espacio muy pequeño, y además un espacio que va a ser, digamos que va a ser restrictivo y que va a expulsar a los no homogéneos, va a expulsar a los diferentes. Ahí entonces articulo con el otro capítulo de ese bloque de espacio, que es el de Diana Arango, que va a hablar sobre los jóvenes del Parque El Poblado y la aplicación del Código de Policía que impide tomar alcohol en espacio público. Entonces ella nos va a mostrar cómo, otra vez política pública, cómo un código de policía se impone sobre, digamos, se establece, de alguna manera comienza a ejercerse, pero no se ejerce sobre toda la ciudad, digamos, no se ejerce en el centro, no se ejerce en Bantú, no se ejerce no sé, en el Parque El Periodista, no se ejerce en muchos sitios, pero sí se va a ejercer con gran fuerza y con gran rigor en el Poblado, y va a romper unas dinámicas juveniles de diálogo, de encuentro, de palabra, de conocimiento, digamos, de encuentro interclase, que es uno de los grandes problemas que yo estaba también encontrando en mi capítulo de jóvenes de clase alta, la segregación, como uno de los problemas más serios que tiene Medellín, y uno de los pocos espacios donde los jóvenes se podían sentar, tomarse una cerveza y de alguna manera, ahí así sea por los laditos, medio conocerse y verse. Entonces, el código de policía lo va a acabar, va a romper el espacio. ¿Por qué ahí? Porque un código y una ley se ejerce diferencialmente en la ciudad? Porque en unos sitios sí y en otros sitios no. Entonces ahí esos capítulos de espacio, digamos, tienen como unos diálogos interesantes. Luego tenemos un bloque de medios masivos, y entonces ya lo señalabas, Fulvia, Simón Puerta Domínguez nos va a hablar de, digamos, dos modelos de juventud: una juventud modélica y una juventud, digamos, anómala o rebelde. Y cada uno de estos modelos de juventud se van a presentar en distintos medios. El modelo, digamos, los modélicos, los jóvenes de mostrar, van a estar en la televisión, y los jóvenes rebeldes van a poder aparecer en el cine independiente. Entonces él hace un análisis de por qué se da esto de esta forma, cómo es que los muchachos a lo bien, los muchachos en moratoria social, los muchachos que se están preparando para integrarse a la sociedad, van a ser presentados en la televisión, y por el otro lado, digamos que todos los muchachos que son problemáticos, que son rebeldes, que terminan en algún momento siendo como los restos y la escoria de la sociedad, solamente van a poder aparecer en el cine independiente. Y él ahí nos va a regalar ciertos elementos de análisis para entender cómo, pues, la televisión, con la pauta, con la regulación, con todo este orden como de vigilancia y de función también que tiene, digamos, muy, muy clara, con controles y
con alguna manera, con una cierta orden como de vigilancia social de lo ideal, pues nos va a presentar esa juventud en esos términos, mientras solo el cine va a poder mostrar lo contrario. Luego, Rodolfo Vera parte de una pregunta para pensar digamos, las culturas juveniles, que es muy interesante, y dice, bueno, en las últimas 2 décadas del siglo XX se vivió con furia y con intensidad la cultura juvenil asociada a músicas, y estos jóvenes se van a tomar las calles y van a construir espacios diferenciados por géneros musicales, van a tener sus propios bares, sus propios parches, sus propias galladas, y eso se va a vivir con gran fuerza. Y de repente, entonces él mira hoy y dice, bueno, ¿y qué pasa hoy? ¿Por qué ya no se ven esas galladas? ¿Por qué no se ven esos parches? ¿Por qué no se ven esas bandas de jóvenes altamente caracterizados, muy asociados a algún género? Entonces él comienza a hacer una revisión y una reflexión, y va a concluir de una manera que es sugestiva, y nos va a decir, mire, de alguna manera, la comercialización, digamos, el acto diacrítico, la rebeldía, eh, se va a volver un producto de consumo también. Y entonces es una manera de edulcorar todos estos movimientos, sumado a un proceso, digamos, de globalización muy potente, donde hoy un joven tiene influencias por todos lados, a través de la web va a tener acceso a todas las músicas de todo el mundo, de todos los tiempos, cosa que a finales del siglo XX pues era con casetcitos y vinilos, y que se pasaban ahí como droga de mano en mano. Pues hoy un joven tiene un acceso a músicas y a productos increíbles, entonces eso impide que se caractericen y que se casen con un solo movimiento, entonces eso hace que se fragmenten, y pareciera pues que esas culturas juveniles, como se vivieron en otro momento, pues no tienen regreso. Marily Rendón, en el último capítulo de ese bloque, nos va a decir o nos va a mostrar a través de 2 géneros que habían sido muy adultos en Medellín, la salsa y el tango, cómo los jóvenes los apropian, pero no los apropian en los mismos términos que los adultos. Los adultos los habían apropiado en un orden como de coleccionismo y de cierto virtuosismo y de conocimiento profundo del virtuosismo, digamos, de la música, de las canciones, de los discos, de quién hizo esto, en qué año. Y aquí los jóvenes lo vuelven un tema mucho más corporal, de baile y de disidencia, de posibilidad de disidencia sexual en los distintos espacios. Entonces ahí Marily nos aporta en ese sentido de disidencias sexuales, de espacios de posibilidad a través del baile, para romper estas normas de género. Ahí me están diciendo que me apure, entonces lo voy a hacer. Adrián ya nos presentó su capítulo, que va en el último bloque, que hablamos como de nuevas juventudes. Él habla entonces del movimiento canábico, y finalmente entonces está Natalia Galeano, que nuevamente, conectando con la pregunta muy puntual de políticas públicas, ella va a partir de este escenario que digamos que el Estado nos monta, como todos los estados nos montan como en unos mundos de quimera, y habla de todo este posconflicto. Entonces ella dice, bueno, partiendo como esa idea de ese mundo de posconflicto que nos estaban vendiendo en el gobierno anterior, entonces, y de paz. Entonces dice, bueno, y los jóvenes, que son los más violentados y los más violentos, son los que más sufren todo este problema, ¿qué tienen para aportar? Y entonces ella comienza a revisar con un grupo de jóvenes que ella trabaja, cuáles son las soluciones que los propios jóvenes tienen para resolver sus problemas sin recurrir a la violencia. Entonces ahí nos está aportando un poco en soluciones para una de las problemáticas, digamos, permanentes de Colombia como sociedad, y de las interacciones, digamos, con las alteridades, y cómo hemos resuelto todo orden de diferencia. Y finalmente, entonces, Luis Ramírez Vidal nos va a hablar de los jóvenes en relación a la alimentación en Medellín, y nos va a decir, Medellín se volvió una ciudad turística. Hace lo que tú decías, Fulvia, hace como, él inicia como con un recuento de esa historia de los estudios de lo juvenil,
y luego da paso entonces ya más al tema de que él quiere trabajar, y entonces nos dice, Medellín se volvió una ciudad internacional, una ciudad de visita de extranjeros, y para eso necesitó desarrollar también una industria como de la alimentación y de restaurantes y de nuevas, se desarrollan escuelas, se desarrollan como nuevas cartas, nuevos menús, y dentro de eso van a ser los jóvenes los primeros llamados a que, a que, a que trabajen dentro de este escenario, a que estén ahí, son a los que van a matricular en las escuelas de cocina, van a ser los que están en las cocinas, van a ser los meseros, y hace todo un análisis de este universo que se va a generar en Medellín cuando se convierte en la ciudad turística internacional que es hoy. Y dicho eso, me callo. Bueno, Darío, gracias, porque yo creo que das una mirada ya completa, digamos, al libro, que es una provocación, digamos, para que la gente, mucha gente lo lea. Y aquí, digamos, plantearía yo, no sé, la última reflexión pensando en lo del tiempo, y es, mire, yo encontré y fui mirándolo pues con el asunto de lo de las políticas públicas, de esas pues en las que yo también participé, pero que uno dice, bueno, hasta dónde, digamos, se han logrado transformaciones. Yo creo que sí, uno podría decir que en los 90 pues podría encontrar 3, 4, máximo 5 programas dirigidos directamente a jóvenes y todos relacionados precisamente con lo que decíamos de prevención de la drogadicción o prevención del embarazo adolescente. Hoy, con un balance que hicimos con la Escuela de Animación Juvenil hace ya unos añitos, de 20 años de la política, lo que hicimos fue darnos cuenta de que había una diversidad de propuestas, de programas, de ofertas, en lo cultural, en lo deportivo, en lo académico. Bueno, se vinieron las becas, todo esto que yo creo que eso también transforma la panorámica que nos presenta Ana Cristina, pues da cuenta de transformaciones, ¿cierto? Pero que de todas maneras seguimos en un contexto donde tenemos una ciudad altamente, digamos, inequitativa, que innovadora, pero llena de paradojas, como lo decía Darío, pues que eh, la movilidad, digamos, para algunos jóvenes es estrecha por autoexclusión, pero para otros jóvenes de sectores populares, diría yo, es por el contexto, digamos, de violencia que viven, que no pueden pasar, digamos, una barrera invisible, por ejemplo, y no pueden a veces ni siquiera bajar al centro, ¿cierto? Eso pues nos da cuenta otros estudios que se han hecho, digamos, en la ciudad sobre el reclutamiento y esto. Pero la pregunta, digamos, para que todos podamos hablar siquiera unos 2 minuticos, es sobre a quién directamente debe estar dirigido, digamos, este texto, en el sentido de que pueda, digamos, proponer transformaciones. Yo sé que todos los textos en sus conclusiones plantean, digamos, y abren posibilidades de propuestas, incluso de perspectivas de nuevas investigaciones, de seguir indagando y profundizando y conociendo, digamos, otros mundos juveniles o ampliando la mirada de los que se presentan hoy. Entonces sería muy importante, digamos, poder convocar casi que al público que debería tener este libro en sus manos. ¿Cuáles consideran ustedes que debe ser ese público? El que quiera empezar. A ver, empecemos por Adriano, por Diana, o por Ana Cristina. Yo creo que Ana Cristina puede empezar. Bueno, yo estaba haciendo dama y se viene el turno a ver quién quería primero. A nosotros nos interesa mucho que el público en general conozca estos resultados. Digamos, una de las discusiones que tuvimos cuando estábamos en el proceso de elaboración de este libro era que generalmente un problema de la academia es que hace producciones para que se queden en las bibliotecas, para que la lean otros académicos exclusivamente, porque también el lenguaje en el que están escritos es incomprensible, digamos, para el público en general, porque está lleno de tecnicismos, la misma forma de redacciones, digamos, para robustecer esa endogamia académica y hacerlo muy poco interesante para que las otras personas accedan a esos textos.
y la propuesta nuestra era que fuera una publicación, un libro de difusión para que el público en general pudiera acceder a él, para que fuera rica la lectura, fuera interesante, que los jóvenes lo lean, que las redes de juveniles, los grupos juveniles lo lean, para que las entidades gubernamentales que trabajan con jóvenes lo lean, para que también, digamos, incentive otras líneas de investigación, por supuesto, pero en general para que el público general, digamos, pueda acceder a esta información y pueda nutrirse y puedan ver los hallazgos y también cambiar un poco esa concepción estrecha a veces de la juventud. Digamos que con esto yo creo que con casi que con todos los textos logramos romper como con muchas visiones muy tradicionales, arcaicas, muy prejuiciosas sobre los jóvenes. Aquí encontramos que hay jóvenes diversos. En la forma, hay muchas formas en la que se manifiestan los jóvenes, pero en el fondo, digamos que con este capítulo de la panorámica lo podemos entender así, porque a preguntas como cuál tipo de organizaciones se unen, cuáles son sus mayores preocupaciones frente a la realidad local y del nacional, cuáles son sus perspectivas de futuro, qué le produce esperanza en el futuro, encontramos que hay un símil impresionante, digamos, entre lo que le preocupa, lo que quiere hacer, lo que hacen los jóvenes en el fondo, y digamos que es una perspectiva desde el sujeto, desde la formación del sujeto. El joven se está preocupando por autoconstruirse, por subjetivarse, por generar una identidad, por construir sus gustos, sus preferencias, desarrollar sus habilidades. En un sentido más de interrelación e interacción con los demás, entonces quieren fluir con los otros, quieren conocer gente, quieren intercambiar afinidades, quieren comprometerse socialmente, y más allá, digamos que sus preocupaciones llama mucho la atención que son preocupaciones sociopolíticas. Les preocupa la corrupción, les preocupa la violencia, les preocupa la inequidad, la desigualdad, la pobreza, son preocupaciones muy amplias, y luego entonces esas grandes preocupaciones sociopolíticas son preocupaciones por las problemáticas sociales más particulares, como el desempleo, como la calidad de la educación. Entonces los jóvenes, a pesar de que puedan tener gustos musicales diferentes, que puedan tener, digamos, unas prácticas con los dispositivos, con la televisión, con los videojuegos, o con la forma de vestirse, o con gustos y preferencias, digamos, todo aquello que es de la forma, en el fondo tienen unas preocupaciones similares y unos intereses similares, y están en un momento de vida, digamos, como de mucha creatividad, de mucha producción y de tomarse la vida y ser creativos, y como una pelea con el tiempo también, para que no les llegue esa adultez que ellos temen que los vuelva improductivos, que los haga resignarse al cambio, a la diversión, a la alegría, a todas estas cosas. Entonces yo creo que el libro es un potencial para que todos aquellos que puedan hacer algo con esta información, digamos, como que lo tomen como insumo y puedan fortalecer todas las iniciativas que tengan. Le doy la palabra al compañero que quiera seguir. Bueno, muchas gracias. No, pues en un minuto para que no nos vamos, no, solo agregaría esto. Creo que el libro también tiene Fulvio y compañeros como lectores, pues nuestra área de ciencias sociales. Este libro lo produce y lo ha acompañado de manera muy fuerte la editorial de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Nosotros que como profesores de la universidad y pues los que conocemos la facultad nos hemos encontrado con muchos estudiantes inquietos sobre temas como los que trata el libro. El hecho de que sea el departamento de antropología en cabeza de Darío, pues es también, como tú señalabas, Fulvia, no es gratuito que aparezcan mucho etnografías, entonces también una invitación para estudiantes o colegas que quieran saber más o menos qué es la etnografía o cómo se hace una etnografía. Y también, cierro con esto, uno de los grandes cambios, creo yo, Fulvio y colegas, es que también tenemos jóvenes lectores en los barrios, donde se dan muchos de los fenómenos que analizamos en el libro, porque la universidad pues se ha venido haciendo sentir lentamente, no con la cobertura que uno quisiera, pero ya muchos líderes juveniles y de estos movimientos son jóvenes universitarios. Bueno,
con esta conversación y discusión alrededor de los temas que trata el libro, damos por terminada la presentación de Mundos de Vida entre los Jóvenes de Medellín, Identidad, Espacio y Medios Masivos. Les recordamos que pueden acceder al libro en formato digital mediante acceso abierto en la página del repositorio institucional UDA. Parte del objetivo de que este tema sea divulgado ampliamente y pueda tener un acceso por muchos públicos, se logra, digamos, con este acceso abierto. Entonces es un texto que pueden leer, consultar, descargar, compartir de manera libre y gratuita. Hace parte pues de nuestro catálogo de libros en acceso abierto. Agradecemos a los profesores Darío Blanco Arboleda, Ana Cristina Soto, Adrián Restrepo Parra y Fulvia Márquez Valderrama por su compañía, y a todas las personas que se conectaron a esta transmisión. Este conversatorio permanecerá en la página de Facebook del Fondo Editorial FCSH, desde donde podrá ser nuevamente visto y compartido. Muchísimas gracias.